Jueves 4 de junio, muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a esta emisión informativa de Telediario. Iniciamos con nuestros titulares. El expresidente Abdalá Bucaram permanecerá en arresto domiciliario mientras el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, recibió medidas cautelares dentro de las investigaciones que impulsa la Fiscalía por la venta de insumos médicos con sobreprecio. El gobierno nacional creó un consejo asesor en temas económicos para fortalecer las finanzas del Ecuador. La decisión final en materia económica sigue en manos del primer mandatario y el ministro de Finanzas. Desde este jueves inició de forma progresiva la atención en las dependencias judiciales del país. El servicio al público arrancó en materias penales y de violencia contra la mujer. Además, desde el 15 de junio se ampliará los servicios en línea en su plataforma electrónica. Durante la emergencia sanitaria, el ECU 911 articuló la atención de 479 llamadas diarias relacionadas a personas que beben en la vía pública. Las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. En lo internacional, el primer ministro británico Boris Johnson instó a los líderes mundiales a unirse para luchar contra el coronavirus y trabajar con la Organización Mundial de la Salud, al encabezar la apertura de la Cumbre Mundial de Vacunas. Los jueces dictaron orden de arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram, mientras al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se le dio medidas cautelares. Ambos son investigados por casos de corrupción en compras públicas durante la emergencia sanitaria. Con 37 allanamientos y 17 detenidos en Pichincha y Guayas, culminó la jornada del primer operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria encargada de investigar los casos de corrupción surgidos tras la pandemia. Hay 45 investigaciones en curso, 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Aparentemente propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Las autoridades investigan 3 casos, uno por tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos como exámenes de COVID-19 y mascarillas. Durante los allanamientos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido. Sin embargo, la madrugada de este jueves, la Fiscalía del Guayas formuló cargos contra el funcionario y 7 personas más por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en la prefectura. El juez dictó prohibición de salir del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia. La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces son los que determinan si se dictan o no medidas cautelares, cómo avanzan los procesos y la policía actúa cumpliendo estas instrucciones. Un segundo hecho por peculado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por sobreprecios por $12 millones, que implica al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, detenido la madrugada de este miércoles en su domicilio en la Ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil. Durante el allanamiento se encontraron varios indicios, piezas arqueológicas y hasta un arma cuya tenencia legal no pudo justificar. A pesar de que la fiscal aclaró que su detención no era solo por las municiones, el juez de garantías penales Ismael Figueroa emitió medida alternativa a la prisión preventiva, arresto domiciliario, mientras se lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES. Sobreprecios que bordean aproximadamente $12 millones. $12 millones donde se tiene la participación de empleados públicos. Dentro de este proceso también se intervino el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo y se detuvo a su exdirector Luis Jairala, mientras un tercer caso se investiga por delincuencia organizada. Una estructura, sí, tanto de funcionarios públicos, personas naturales, personas jurídicas, que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito
convenios con pagos. Tan solo en Guayas son 12 detenidos y 23 allanamientos. Por su parte, en nombre del Gobierno Nacional, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, garantiza que no habrá impunidad. Llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, todo el peso de la ley a quienes han de la tragedia hecho un negocio. Ojalá este sea una señal que tanto estamos esperando los ecuatorianos, una luz, un país en donde a la corrupción ya no se le haga homenaje, peor se la esconda, que se la sancione, que se la castigue y que sirva de ejemplo para que quienes estén pensando en hacer lo mismo lo piensen por lo menos 2 veces. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado asegura que existe preocupación por las recientes decisiones de los organismos judiciales en torno a los casos de corrupción. En 6 párrafos, la Fiscalía General hace pública su preocupación. El organismo de control considera que no hay una sintonía entre el clamor ciudadano, que exige justicia sobre los actos de corrupción, y las decisiones que se toman en las instancias jurisdiccionales. Presenta un contexto de cómo en el marco de la emergencia sanitaria, los contratos para dotar de insumos han tenido denuncias sobre posibles sobreprecios e inconsistencias, motivo por el cual la Fiscalía ha desplegado los equipos necesarios para la investigación, pero este trabajo no habría contado con el respaldo adecuado de los jueces. Los ejemplos más recientes son los relacionados con aquellos casos de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, donde se cumplieron los allanamientos y detenciones para posteriormente ser judicializados, pero que a criterio de la Fiscalía no se han determinado los fallos necesarios. Es por ello que el Ministerio Público hace un llamado para que los demás organismos de justicia asuman con responsabilidad sus competencias en estos y otros casos que seguirá judicializando la institución. Alex Llanos, Ecuador TV. Luego de que de la madrugada de este jueves se formularan cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram y del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga ha seguido de cerca ambos casos y nos tiene el siguiente informe. Buenas tardes, compañeros en estudios. Me encuentro en los exteriores del edificio de la prefectura del Guayas, en donde en estos momentos hace presencia el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, luego de que en horas de la madrugada la Fiscalía le formulara cargos contra él y 7 personas más por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos. Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez dictó prohibición de salida del país, presentación periódica y el uso de un dispositivo de vigilancia como medidas alternativas. En los exteriores de la prefectura del Guayas, más temprano se registró la presencia de varios simpatizantes del prefecto y también de miembros de la Policía Nacional para contener cualquier eventualidad. También el prefecto Morales llegó un momento donde se asomó al balcón de su despacho y saludó a los simpatizantes que se encontraban hasta hace pocos minutos aquí en los exteriores del edificio. Se tenía también previsto que alcaldes de la provincia del Guayas se reunieran este día para analizar la situación del prefecto, pero hasta esta hora no se ha confirmado dicha cita. Más temprano estuvimos en los exteriores del domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, donde se encuentra hasta el momento luego de que el juez de garantías penales Ismael Figueroa emitió una medida alternativa a la prisión preventiva, que es el arresto domiciliario. A Bucaram se lo procesa por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y se está a la espera también en las próximas horas de información desde Fiscalía si se da una audiencia de vinculación en el marco de la investigación por peculado en la venta de insumos médicos al Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Más temprano también el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, se refirió al trabajo de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía que ha permitido estos allanamientos y detenciones. Es lo correcto, el Ecuador necesita un baño de verdad, el Ecuador está cansado y está asqueado de tanta corrupción que ha habido, no podemos seguirlo permitiendo, nadie está por encima de la ley, cualquier persona que hace un acto ilícito, lo normal es que la justicia actúe y que estén tras las rejas. Robar es malo, pero robar en una crisis sanitaria, donde hay personas que se han muerto y han fallecido, eso es ser miserable, eso no lo vamos a permitir. Este accionar a favor de la lucha contra la corrupción también es posible gracias al accionar del gobierno nacional, ya que ha permitido la independencia de las diferentes funciones del Estado. Es lo que podemos informar hasta el momento desde los exteriores de la prefectura del Guayas. Ustedes con más información en estudios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por tu reporte. El municipio de Quito también enfrenta denuncias por presuntos actos de corrupción en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Varios funcionarios que encabezan las entidades municipales en donde se registran estos hechos debieron dejar sus cargos para defenderse de las investigaciones que la Fiscalía General lleva adelante. Enseguida, un recuento de los señalamientos en el gabinete del alcalde Jorge Yunda. Peculado y desvío de fondos es el más reciente caso en investigación, pues la Fiscalía detuvo al gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, Guido Andrade, por la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. A estos hechos se suma el desvío o el intento de desviar 1.3 millones de dólares hacia cuentas en Estados Unidos y Hong Kong. Funcionarios del departamento financiero de la institución también fueron separados. Al caso del EMAPS se suman otros. El supuesto sobreprecio de las 100.000 pruebas PCR que le significó la separación del cargo a quien se desempeñaba como secretario de Salud, Lenin Mantilla, quien firmó un contrato de 3.7 millones con la empresa Salumed. Pero además, estas pruebas, según se denuncia, no fueron usadas eficientemente para diagnosticar a los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Adicionalmente, está el caso relacionado a un presunto cobro de comisiones en el Hospital Provisional Quito Solidario del Parque Bicentenario. Uno de los denunciantes es el exalcalde Roque Sevilla, quien advirtió de un cobro del 20% para quien quiera ser proveedor de dicho hospital. A la salida de Mantilla se suma la de Juan Carlos Avilés, exsecretario de Ambiente, Mauricio Rosales, exgerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito, Hernán Alvarado, exgerente de la empresa de gestión de residuos sólidos, Guido Andrade, exgerente de la empresa de agua potable, y se evalúa la renuncia de Darío Chávez, gerente de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Banco Central del Ecuador descarta una vulneración de los sistemas informáticos de la institución, mientras que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, aceptó la desvinculación de los 5 procesados en el caso de presunto peculado por la compra de insumos de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable. El alcalde Jorge Yunda se refirió a la supuesta vulneración de los sistemas informáticos de la cuenta de la empresa pública metropolitana de agua potable. Recibo la llamada de un comunicador del EMAPS y me dice: alcalde, se acaba de determinar por parte de Tesorería que 1.300.000 han sido enviados a Hong Kong y a Estados Unidos. Digo, ¿cómo puede pasar eso? Dice, hay un tema digital que se ha realizado. Evidentemente yo presumo que es un tema digital, un ataque digital. Y ahora se está investigando si es dentro de la institución, si es un tema externo, si es deliberado, eso tendrá que determinar las autoridades. El burgomaestre capitalino aceptó la desvinculación de los involucrados en este supuesto caso de corrupción, para que se defiendan y se investigue el proceso. Defenderse, yo tengo que seguir con la administración del municipio, estamos haciendo una reestructuración y definitivamente también fortaleceremos los filtros en los que sigamos cuidando esta parte sagrada que es de la administración de los fondos públicos. De su lado, el Banco Central descartó una vulneración informática. Mediante un comunicado de prensa afirmó que los sistemas y cuentas que administra se encuentran protegidos por los más altos estándares de seguridad. Esto ante las versiones de la empresa metropolitana de agua potable, que señaló también en un comunicado que hubo un ataque cibernético a las cuentas de correo electrónico del área financiera o de la institución. La Fiscalía analiza el caso por el delito de peculado, en donde se investiga a 5 funcionarios municipales, entre ellos el gerente de la empresa metropolitana de agua potable, por un posible sobreprecio en la adquisición de equipos de bioseguridad. María Elena Vaca, Ecuador TV. Desde este jueves inició de forma progresiva la atención en las dependencias judiciales del país. El servicio al público arrancó en materias penales de violencia contra la mujer. Además, desde el 15 de junio se ampliará los servicios en línea de su plataforma electrónica. La apertura fue con estrictas medidas de bioseguridad. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, recorrió las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito, donde constató que se cumpla con la señalética, el distanciamiento social y la adecuación de la infraestructura. Hemos colocado dispositivos sanitarios de desinfección, dispersores de alcohol, bandejas desinfectantes en los lugares estratégicos. Hemos hecho cercos epidemiológicos en cada unidad judicial. Hemos hecho un estudio de cada uno de los edificios.
y hemos comenzado a adaptarlos para que haya un aforo del 30%. Se inició con la atención al público en lo penal y violencia contra la mujer. En los próximos días, de manera progresiva, se abrirán las otras materias. Al interior, el personal trabaja en diferentes turnos. Los servidores judiciales, en forma presencial, llegarán a trabajar un 40%, colocaremos en teletrabajo a otro 50%. Estamos pensando hacer 2 jornadas de trabajo. Hemos tenido más de 7.500 casos durante la emergencia sanitaria atendidos en flagrancia a nivel nacional. En este espacio se anunció la implementación del sistema de mejora informática de la plataforma iSatyaweb, que se implementará desde el 15 de junio en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Esta mejora lo que permite es que exista una interacción entre el Consejo de la Judicatura, los diferentes operadores de justicia y los usuarios del servicio. Es decir, no necesita trasladarse al Consejo para ingresar demandas, para ingresar escritos o incidentes dentro de los diferentes procesos judiciales. Así también las autoridades de la Judicatura informaron que el Pleno del Consejo expidió el reglamento del concurso para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un reglamento bastante bien estructurado que nos ha permitido recoger la presencia de comité de expertos que nos obliga el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, así como comités de catedráticos. El 2021 se debe ya llenar ese tercio de la Corte Nacional de Justicia que la Constitución y la ley manda. Se prevé que este proceso termine a fines de diciembre. Olga Velasco, Ecuador TV. Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentaron una denuncia en la Fiscalía contra el rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, Ricardo Hidalgo Otolengui, por la retención ilegal de aportaciones por parte de la institución educativa Alies, que suman cerca de 7 millones de dólares, en tanto que ex docentes de esta alma mater denuncia falta de pagos de sueldos y despidos intempestivos. Más de 949 trabajadores habrían sido afectados en sus derechos por la retención ilegal de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que alcanzarían una suma de 7 millones de dólares por parte de autoridades de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. El caso ya está en manos de la Fiscalía. Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el mayor deudor de la provincia de Pichincha, que es la Universidad Tecnológica Equinoccial. Debe un valor total de 7.238.907,14 centavos. Según Andrés Campaña, director provincial del IES en Pichincha, se acordó un convenio de pagos de aportes atrasados con la universidad desde inicios de año, que han sido incumplidos por parte de las autoridades de la UTE. El primer convenio es un convenio a 24 meses, firmado el 18 de febrero del 2020, por un valor de $3.193.117,21. El segundo convenio, por un valor de $342.613,04 y que también hasta el momento se encuentra como no cancelado. De ahí que Campaña aclara que el incumplimiento de aportaciones a la seguridad social es sancionado hasta con 3 años de prisión por afectar los derechos de los trabajadores. De afectación, la primera es respecto a los trabajadores, quienes ven limitados las prestaciones y los servicios que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puede otorgarles. Y también hay una afectación a largo plazo, que es una afectación a los afiliados, los jubilados, los pensionistas. De los aportes patronales que se realizan mensualmente sirven para, por ejemplo, las prestaciones del seguro de salud. A ello se suma denuncias de despidos intempestivos desde el año 2016 hasta la presente fecha, cuando se habrían separado a más de 400 docentes y personal administrativo de la UTE. Nosotros venimos con este problema de impagos desde hace más o menos 3 o 4 años. No puedo hacer un préstamo quirogapario que necesito para comprar una vivienda. Y en muchas ocasiones compañeros que han asistido al Seguro Social no les han dado la prestación de salud necesaria.
Andrés Campaña, director provincial del IES en Pichincha, afirmó que se investiga a otras universidades del país por la falta de aportaciones a la seguridad social. Santiago Tello, Ecuador TV. La necesidad de fortalecer las finanzas del Ecuador motivó al gobierno nacional a la creación de un consejo asesor en temas económicos. La evaluación de esta comisión será importante, pero la decisión final sigue en manos del presidente Lenín Moreno y del ministro de Economía Richard Martínez. El anuncio fue realizado en cadena nacional. El gobierno conformará un consejo asesor en materia económica, el cual ya tiene definidas sus tareas. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. Se trata de una acción fundamental, asegura el jefe de Estado, para fortalecer la frágil economía del país y por ello, posterior a su mensaje, en una entrevista, detalló la vinculación que este cuerpo consultivo tendrá en las decisiones que al final se adopten. Y nosotros sabremos aceptar sus criterios, pero vuelvo a recalcar, no como vinculantes porque la decisión final debe tenerla en el corolario pues el ministro y el presidente de la República. Justamente del ministro Martínez destacó las acciones que ya viene realizando e insistió en el pedido a la Asamblea donde se ha anunciado un juicio político contra el funcionario. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor. Es quien comenzó con éxito la renegociación de nuestra deuda y también es hoy la contraparte fundamental para conseguir los recursos del exterior. En esta entrevista denominada Realidad Económica, precisamente se evaluaron acciones ya tomadas como por ejemplo, Reactívate Ecuador. Hoy por la mañana recibí la información de que 128 millones ya han sido entregados y que 10.000 solicitudes y consultas han sido atendidas. Es una buena noticia. Y también otras que están ratificadas llegarán en los próximos días. Esta es la referente al adelanto de impuestos para personas y empresas. Se está analizando con el Ministerio de Finanzas el impacto económico que va a tener esto y la porcentualidad que correspondería a cada uno de los casos. ¿El aporte será en el próximo mes o en este mes o el próximo mes ya? Sí, es inmediato. Alex Llanos, Ecuador TV. Los créditos Reactívate Ecuador generan expectativa en el sector artesanal. Son más de $1.000 millones destinados al financiamiento productivo. La banca privada alerta sobre estafadores que cobran por el trámite para estos créditos. Ana Oñate representa a la Federación de Artesanos de la provincia del Guayas y asegura que a todo su gremio llena de gran expectativa el impulso que el gobierno brinda con la dotación de recursos económicos. Porque esa es la necesidad que tiene ahorita el sector artesanal, de creer en los principios que el gobierno quiere dar, la oportunidad de reactivar este sector. Necesitamos esa inyección de capitales nuevos y frescos para este sector. El Banco del Pacífico es la primera entidad bancaria que iniciará con los créditos con tasas de interés hasta del 5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia, sumándose cada semana más bancos y cooperativas. Lo que queremos es esta etapa que las empresas sigan subsistiendo, conservando los puestos de trabajo, para luego sí ya empezar una reactivación o una mucho más fuerte e inclusive poder también contratar más personal con crecimiento más sostenido. El Banco del Pacífico, a través de un comunicado, informó a la ciudadanía que se ha detectado la existencia de personas que se están tomando el nombre de nuestra institución para cobrar por gestionar la obtención del crédito Reactívate Ecuador, reiterando que el trámite de calificación es mediante la página web del banco y no tiene costo alguno. Nuestro sector es un sector descapitalizado que necesita la inyección. No podemos darle paso a estos malos ecuatorianos que quieren lucrarse de esto. El crédito es destinado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la reactivación productiva y protección del empleo de los afectados por la emergencia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera estableció a finales de marzo las reglas para el diferimiento de pagos hasta por 60 y 90 días por la pandemia. Al momento, entre el 10 y el 12% de deudas fueron reestructuradas por clientes, entre ellos personas naturales y empresas. Se alista un nuevo diferimiento.
El 30 de marzo pasado se adoptó la resolución que permitió que se difieran deudas de préstamos y tarjetas de crédito hasta por 90 días, lo que representó entre el 10 y 12% de la cartera de créditos de la banca, es decir, 1.200 millones de dólares, informó la superintendenta de bancos. El diferimiento que se hizo representa alrededor del 10 y el 12% de la cartera. Hay personas, quiere decir, que se acogieron, microempresas que se acogieron, pequeños negocios que se acogieron, pero no es el universo de los créditos los que se acogieron. En las próximas horas se reunirá la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para tomar una resolución similar y ofrecer a los clientes de los bancos un nuevo diferimiento de hasta 90 días más. Lo que hemos recomendado a la Junta, haciendo nuevamente otro estudio, es que efectivamente extienda este plazo al menos en 90 días más, en la medida en que se van restableciendo, tener ventas, tener ingresos y ahí puedan honrar las deudas y los créditos que tienen en este momento. Los ciudadanos consideran adecuado que se analicen nuevas resoluciones para diferir los pagos de deudas, ya que muchas personas perdieron su trabajo y en algunos casos están por retomar actividades de manera autónoma. Para mí está mucho mejor en 90 días que empiecen a pagar eso, porque como estamos empezando a trabajar no tenemos de dónde. Tengo que esperar trabajar un poco para recuperar. Y hay que buscar alguna alternativa, ¿no? Para las personas que no generen, y más que todo son egresos y no ingresos lo que se está efectuando actualmente. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Este viernes 5 de junio, la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González de Moreno, intervendrá en el evento virtual liderado por el Papa Francisco con la participación de las esposas de los jefes de Estado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Además, este encuentro contará con la participación de cientos de jóvenes de todo el mundo, incluyendo ecuatorianos que se destacaron en este ámbito, quienes se unirán a la iniciativa internacional del cuidado de la Madre Tierra en el contexto actual de la pandemia. La transmisión se podrá ver en vivo en Facebook Live en Comunicación Ecuador a las 8 hora de Ecuador. La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente y Agua impulsan proyectos sostenibles con el medio ambiente a escala nacional, tales como los huertos comunitarios, iniciativas de reciclaje en las urbanizaciones de la misión Casa para Todos y el programa Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes TINI. Estamos de regreso con más información. El Centro Histórico de Quito poco a poco retoma su actividad comercial. Aunque los centros comerciales del ahorro permanecen cerrados, las ventas informales se toman en las calles. El Centro Histórico es uno de los puntos de mayor comercio en la capital. Y así lució durante el segundo día de semáforo amarillo. Los usuarios ya recorrían locales y en algunos había filas respetando la distancia. El alcohol y tela para hacer los trajes, mascarillas. En la mayoría de estos se han adoptado medidas de bioseguridad como la desinfección de manos y la toma de temperatura corporal. Nosotros convocamos apenas a 12 personas, somos un total de 70 trabajadores. Hemos abierto solamente 2 locales aquí en el centro de las 9 sucursales que tenemos. En otros son más estrictos con la desinfección de la vestimenta de cada cliente o el bloqueo del acceso y la colocación de una vitrina al ingreso. Sacamos esta vitrina a la parte de acá para que los clientes no puedan entrar y bueno, les enseñamos aquí cualquier producto que deseen y se les pone un poquito de alcohol. Hay quienes atienden con la puerta semiabierta por temor a un contagio. Estamos esperando los parámetros necesarios para poder brindarle una buena atención a los clientes. Mientras cada quien porta un granito de arena, vamos a estar bien. Luego del cierre por casi 3 meses, las ofertas son las estrategias de venta. Hay mercaderías que se pueden hacer eso, otras que no. Con los mismos precios normales anteriores. Los centros comerciales del ahorro, al igual que otros locales colindantes, permanecen cerrados. Miguel, estamos hablando siquiera de unos 1.600 comerciantes. Algunos han desalojado, de pronto no tienen para cubrir el arriendo. Tania es dueña de uno de los locales cerrados. Sí, tengo un local de comidas adentro. Nos abrirán tal vez el 18 de este mes. Señala que la falta de dinero y las deudas le obligaron a salir. Inventado en hacer unos pollitos broster. Uno de los problemas es el aumento de las ventas informales sobre la calle Chile. Comercializan todo tipo de productos, desde mascarillas hasta comida. María es madre de 5 y la encontramos vendiendo mote con fritada. Estamos sin comida y yo estoy sirviendo y él cobra.
También hay menores de edad pese a que es prohibido, ofreciendo juegos didácticos y otros productos en medio de la denominada nueva normalidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Estrictas normas de seguridad cumplen las peluquerías para atender a la ciudadanía con el cambio de color del semáforo amarillo. En Quito atienden 3.554 peluquerías legales que dan trabajo a más de 11.000 personas. Esperan que la reactivación económica les ayude a mejorar sus ingresos. Las peluquerías y centros estéticos de la capital fueron los primeros en abrirse con el cambio al semáforo amarillo. Los estilistas esperan que esta reapertura les sirva en la reactivación económica. Súper complicado. Acá somos 9 personas, de las cuales dependían 7 de Andrés Roa. Tuvimos que despedir a 2 personas para cumplir con el tema de aforo. Y 2 meses y medio súper complicados para cada uno de nuestros muchachos, de nuestros chicos que colaboran en Andrés Roa. Andrea Pinilla aprovechó el segundo día en semáforo amarillo para acudir a un centro estético. Sí, he decidido venir porque aquí en la peluquería me ofrecen todos los protocolos necesarios de bioseguridad para que me atiendan con la seguridad necesaria. En la capital hay 3.554 peluquerías legales y más de 11.000 estilistas trabajan en estos lugares. En muchos de estos sitios se tuvo que despedir a los empleados para cubrir con el aforo. En las peluquerías se cumplen normas de bioseguridad, como uso constante de gel y desinfectantes, uso de mascarillas de clientes y estilistas, distancia de atención entre usuarios, desinfección constante de herramientas e insumos, limpieza constante de locales, eliminación de salas de espera y sitios de revistas y periódicos. Durante la cuarentena, los estilistas no tuvieron ingresos y aquello afectó a su calidad de vida. Para la economía de nosotros fue terrible, fue fatal. A veces no había con qué comprar, con qué comer, más sin embargo, gracias a Dios logramos salir adelante. Los estilistas se muestran optimistas con esta reapertura de sus locales y están listos para recibir a los clientes. Marielena Vaca, Ecuador TV. En la provincia del Guayas se entregaron 2.000 pruebas rápidas a taxistas como parte de la campaña Reactivación Segura que lleva adelante la gobernación. Hasta el Parque Samanes en el norte de Guayaquil se congregaron representantes del taxismo formal para realizarse pruebas rápidas de COVID-19 que entregó la gobernación del Guayas en el marco de la Reactivación Segura. Son también de alto riesgo que puedan contagiarse ellos o los pasajeros a los que transportan, es por eso que creímos conveniente brindar estas donaciones, estas pruebas rápidas que nos ha donado la empresa privada. Son 2.000 pruebas rápidas donadas por la empresa privada que se tomarán diariamente a los taxistas. Hemos hecho un cronograma para que ellos también no dejen de trabajar, son 15 minutos nada más que requiere para la prueba y brindarle el resultado, son 150 por día que van a venir en una primera fase, se van a dar 1.000 y luego vamos a volver a hacer este ejercicio. Para los representantes de este sector la ayuda es importante. Y vamos a buscar los compañeros que pueden ser más vulnerables a esta enfermedad, es decir, que pasen de 50 hacia arriba. No solamente para nosotros, sino para nuestra familia también y para el mismo pasajero que cogemos nosotros. Además, señalaron que están cumpliendo con las normas solicitadas por el COE Nacional, como la instalación de mamparas para separar al conductor y el pasajero. Además, se anunció la reducción del valor de la carrera mínima. La vamos a bajar. Desde esta semana, el ciudadano va a pagar $1.50 la carrera corta. Las pruebas se tomaron con una brigada del Ministerio de Salud, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Tenemos que enfocarnos en una reactivación con salud. Esto quiere decir no dejar de utilizar la mascarilla, seguir utilizando el lavado de manos, seguir utilizando gel desinfectante y todas las recomendaciones que nos indican los expertos de salud. Eso es parte importante para esta reactivación. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. En este mismo tema, el servicio de transporte de taxis formales y ejecutivos deben cumplir con una serie de medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagios por COVID-19. La prevención es obligatoria para que este transporte pueda circular. Con el cambio de semáforo amarillo en Quito, el Comité de Operaciones de Emergencias autorizó la circulación del servicio de taxis desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Sin embargo, este tipo de transporte debe cumplir ciertos requisitos para circular, como la implementación de una lámina de separación entre el conductor y el pasajero para evitar el contagio del coronavirus. Nuestras unidades están equipadas con el gel, con el alcohol, con una división que separe al conductor
del usuario. En Quito existen cerca de 30.000 taxis cuyos conductores están obligados a colocar dispensadores de alcohol y gel antibacterial al interior de la unidad y desinfectar monedas o billetes para dar cambios. Estamos tomando todas las prevenciones necesarias para precautelar la salud y la vida. El pago con tarjeta de crédito y electrónico, justamente eso es lo que nosotros recomendamos para que haya evitar el contacto o la manipulación de dinero. El servicio de taxis de ejecutivos ha adoptado las mismas obligaciones para garantizar la seguridad y salud de los pasajeros. Hemos empezado a entregar a nuestros socios conductores alrededor de 2.000 kits de seguridad y hemos comenzado la instalación de 250 mamparas. Por seguridad propia y la del usuario, nosotros estamos utilizando mascarillas, lo que es mascarillas, gafas, guantes, para no ser contagiados y más que todo darle un buen servicio al cliente, ¿no? En el centro, sur y norte de Quito, incluso se han colocado puntos de desinfección de taxis gratuitos para precautelar la salud de los usuarios y conductores. Santiago Tello, Ecuador TV. En más noticias, la Cruz Roja Ecuatoriana brinda a la ciudadanía servicios de sanitización, la venta de un recetario y donación de sangre. Veamos más. La Cruz Roja de Pichincha es una entidad que vive de la autogestión, por lo que en la actualidad se están realizando varias actividades para sustentar sus operaciones, entre ellas la sanitización de espacios para evitar la propagación del COVID-19. Estamos desinfectando con elementos como amonio cuaternario para interiores, hipoclorito para exteriores, en edificios, viviendas, entidades públicas, privadas, vehículos. Estamos cobrando al momento es de 50 centavos por metro cuadrado. Asimismo, han tenido una iniciativa denominada Recetas que Salvan Vidas para que la población pueda alimentarse de manera correcta y a la vez fortalecer el sistema inmunológico mediante algunas preparaciones. Para poder acceder a este recetario, pueden acceder a la dirección en minúsculas buenanota.webflow.io/recetario Cruz Roja y ahí ustedes podrán apoyar a la Cruz Roja Ecuatoriana con un costo de $15 que cuesta el recetario impreso, $15 incluido el envío. Miembros de la Cruz Roja piden a la ciudadanía que no se olviden que donar sangre puede salvar vidas. En estos momentos, su banco requiere de la aportación de sangre de toda la población. Las personas que estén interesadas pueden llamarnos al 022-902-834 de la Junta Provincial de Pichincha o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos pendientes en Facebook y también en nuestra página web a fin de que puedan acceder a más información. Carla Arcentales, Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. 45.000 niños son atendidos con teletrabajo en Guayaquil, Durán y San Borondón. El Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve el desarrollo infantil integral a menores de 1 a 3 años de edad. Estefanía Enchundia está a cargo de 45 niños en el sector de San Eduardo, en Guayaquil. La educadora logró ambientar un espacio lúdico para sus clases, en las que trabaja con material reciclado. Para ayudar en el desarrollo motriz, ya sea fino, grueso de los niños. Que de ensartar, que de embonar, que de pintar, todas las actividades que requieran para ayudar en su desarrollo a estos niños. Para esta modalidad de trabajo existen varios canales de comunicación entre educadoras y padres de familia. Porque hay familias que no cuentan con internet, entonces yo les llamo, les explico la actividad en la mañana, grabo lo que vamos a hacer en el día, les explico y les envío el video. Busco cualquier medio que sea necesario para poder comunicarme con ellos, para así poder continuar con el desarrollo de sus niños, de sus habilidades y destrezas. El MIES atiende a través de 229 centros de desarrollo infantil a 12.000 infantes y en 762 unidades, creciendo con nuestros hijos a más de 33.000 niños de las zonas urbanas y rurales de Guayaquil, Durán y San Borondón. Durante esta emergencia nuestros servicios no han parado. Estamos atendiendo a través de la tecnología y el teletrabajo a más de 45.000 niños y niñas. Todo esto es posible gracias a la inversión de más de $28 millones que el gobierno ha destinado para este sector vulnerable. Esta modalidad de trabajo y atención continuará mientras permanezca la emergencia sanitaria. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades atiende casos de personas con discapacidad que fueron despedidas de forma irregular y sin sus pagos justos. Además, el titular del CONADIS, Javier Torres, indicó que este grupo de atención prioritaria o sus sustitutos no deben ser obligados a trabajar de forma presencial en las ciudades en donde el semáforo cambió a color amarillo. Ruth Loor es una de las personas con discapacidad que fueron despedidas con el cierre del parque de diversiones Vulcano Park, donde laboró durante 6 años. Lo que me dijo la persona de recursos humanos, me enseñó un papel, como yo no sé leer ni escribir, me dijo, solo firma aquí, firma donde te digo, donde está la X. Y yo vi esos números y bueno, eran como $162. Y yo dije, ¿pero por qué tan poco? Yo no quise firmar, pero dijo, es lo único que te podemos dar. Frente a estos casos, el titular del Consejo Nacional de Discapacidades, Javier Torres, afirma que están haciendo un seguimiento para evitar abusos e irregularidades. Cuando existen empresas que han cerrado o que se han cerrado, tienen que cumplir esos despidos intempestivos o las condiciones, lo que obliga a la Ley Orgánica de Discapacidades del Código de Trabajo, el pago de las 18 remuneraciones más las condiciones de ley que se establezcan. Otro caso es el de John Tapia. En la empresa Tigre, en la cual elaboraba tubos, les notificaron que debido a que registraban pérdidas, reducirían su nómina. Entonces, Talento Humano me hizo firmar para renunciar, pero yo no sabía, por ejemplo, que nomás tenía ese contrato, ¿no? Después nos explicaron que era sobre la economía, sobre la nueva ley. En su familia hay varias personas con discapacidad y a 3 de ellos los despidieron en los últimos días. La verdad me sorprendí y sí estoy bastante angustiado porque ya somos personas que teníamos prioridad. Estos hechos se pueden denunciar al CONADIS para que se verifique junto al Ministerio de Trabajo, pues según Torres, la ley humanitaria prevé una excepción para las personas con discapacidad que gozan de estabilidad reforzada por ser un grupo vulnerable. Que no pueden ser restados ni sus horas laborables ni las remuneraciones. Eso está como excepción. Lógicamente, en lo privado establece desde una norma del 2016 y estamos revisando con el ministro de Trabajo para que en lo privado también tiene que acogerse esta medida, de esta excepcionalidad. El CONADIS también alerta a las empresas y personas con discapacidad y sus sustitutos que no pueden ser obligados a asistir de forma presencial a trabajar mientras exista riesgo por la pandemia. Sofía Montoya, Ecuador TV. Arrancamos con las noticias internacionales. El Reino Unido convocó a una cumbre virtual con la intención de abrir una nueva era de cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson pide una nueva era de cooperación sanitaria mundial con motivo de la cumbre virtual de recaudación de fondos para la Alianza para la Vacuna que acoge su país. Para vencer al coronavirus deben centrarse en la búsqueda de una vacuna y asegurar que los países, las compañías farmacéuticas y los socios internacionales como la OMS cooperen en una escala más allá de todo lo que hemos visto antes. Debemos utilizar el poder de compra colectiva de Gavi para hacer que esa futura vacuna sea económica y esté disponible para todos los que lo necesitan. En la cita formarán parte 50 países, 35 jefes de Estado y de Gobierno y figuras destacadas como Bill Gates. El objetivo, recaudar al menos $7.400 millones para impulsar las campañas de vacunación en el mundo y 2.000 millones para financiar el desarrollo y la distribución de una futura vacuna contra el COVID-19. Hoy lo hacemos una vez más, revalidamos nuestro compromiso y me satisface además anunciar que el Gobierno de España aportará 50 millones de euros para que Gavi pueda seguir realizando su labor durante los próximos 5 años y logremos así inmunizar a 300 millones de niños. Para lograr esto, Gavi, la Alianza de Vacunas, necesita recursos y por eso donamos 500 millones de euros, así como otros 100 millones de euros si se encuentra una vacuna eficaz del COVID-19. A esos gobiernos se unen Alemania, Italia y Países Bajos, que han forjado una alianza para acelerar la producción de una vacuna en territorio europeo. De su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no participó en la cumbre, pero sí dejó una aclaración en video para la reunión. A medida que el mundo se enfoca en combatir el coronavirus, la OMS, UNICEF y Gavi advirtieron que la pandemia está interrumpiendo la inmunización de rutina, afectando a aproximadamente 80 millones de niños menores de 1 año en 68 países. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
La Organización Mundial de la Salud afirmó que reanudará los ensayos clínicos del fármaco hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas para el COVID-19. Estos fueron suspendidos para efectuar una revisión de seguridad en la búsqueda de tratamientos contra el coronavirus. El equipo de expertos que supervisa los ensayos clínicos que se realizan en 35 países recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad. El Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos del Programa Solidaridad ha estado revisando la información. Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay razones para modificar el protocolo del ensayo. El grupo ejecutivo recibió esta recomendación y respaldó la continuación de todas las ramas de solidaridad, incluida la hidroxicloroquina. Hasta el momento no hay evidencia de que algún medicamento realmente reduzca la mortalidad en pacientes que tienen COVID-19 y de hecho es una prioridad urgente para todos nosotros hacer los estudios necesarios, hacer los ensayos clínicos aleatorios. Brasil y México se convirtieron en las últimas horas en los países con más fallecidos diarios por coronavirus en el mundo, con 1.349 y 1.092 decesos respectivamente. El gobierno mexicano planeaba reactivar su economía tras las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus. No obstante, tanto las muertes como las infecciones han alcanzado nuevos picos esta semana. Mientras en Brasil, según una encuesta, su estrategia contra la COVID-19 es mala o pésima. Esta pérdida de apoyo se debe a que Bolsonaro quita importancia a la pandemia a pesar de sus cifras y reniega de las medidas de cuarentena que han impuesto los gobernadores. A continuación les tenemos un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América sobre las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Una tensa calma se ha vivido en el país durante los últimos 8 días y es que desafiando el toque de queda que ha sido impuesto por la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, por quinto día consecutivo, miles de ciudadanos se concentraron frente a la Casa Blanca para manifestarse en contra de los hechos que provocaron la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd cuando se encontraba bajo custodia de la policía el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Los manifestantes le pedían a los policías y a los demás miembros de los cuerpos de seguridad de la Casa Blanca que se arrodillaran como muestra de respeto y apoyo a sus demandas. Algo similar ocurrió en otros estados como Nevada y Texas. Según fuentes consultadas por La Voz de América, cientos de policías militares de 3 bases de las Fuerzas Armadas han recibido órdenes de prepararse para un posible despliegue en Minnesota, esto en el caso de que el gobernador de esa entidad, Tim Walz, así lo solicite. Ya la Guardia Nacional ha sido desplegada en al menos 23 estados y autoridades locales han implementado medidas específicas, esto con la ayuda de sus propios cuerpos de seguridad, como es el caso de la ciudad de Miami, en Florida, donde su alcalde Francis Suárez advirtió que se va a tener tolerancia cero contra todo tipo de comportamiento vandálico. Y a la par de estos acontecimientos, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota le abrió una investigación al Departamento de Policía de Minneapolis. Esto va a abarcar los últimos 10 años con el fin de saber si el cuerpo ha participado en prácticas discriminatorias hacia las personas afroestadounidenses. Y todas estas protestas ocurren en medio de la pandemia de COVID-19 que ya se ha cobrado la vida de más de 106,000 personas aquí en Estados Unidos y los casos sobrepasan el 1.830.000 según la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para Ecuador TV. Muchas gracias a Natalí por este reporte desde nuestra cadena aliada Voz de América. Con este informe nosotros culminamos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Continúe en sintonía de Ecuador TV.